Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo en La Huella Guitar. La guitarra, por mucho que nos empeñemos, es un instrumento que cuesta años y años de práctica para poder controlar medianamente. Son muchos los factores que nos pueden retrasar en nuestros avances, desde tener poco tiempo a perder la motivación o el peor de todos, lesionarnos. Ya lo sé que cuando uno es joven y audaz piensa eso de "bah, yo la cojo así", pero con el tiempo las malas posturas, las malas prácticas van a hacer que nos podamos lesionar más fácilmente, que vayamos perdiendo nuestras facultades o incluso que durante algún tiempo tengamos que dejar de tocar la guitarra. En este vídeo vamos a ver 10 cosas que te pueden hacer mucha pupa como guitarrista, que tienen que ver con nuestra práctica diaria, con la forma en que tocamos la guitarra y que no tienen para nada que ver con el tiempo que lo lleves haciendo o tu edad, sino más bien con el sentido común e intentar alargar lo máximo posible nuestra salud a la hora de tocar la guitarra. Vamos a verlo. Vamos a empezar con algo que es muy habitual, que es que nosotros mismos cuando practicamos, cuando toquemos, estemos poniendo en riesgo nuestras articulaciones, ¿no? También empezando por nuestros dedos en el mástil, pero por supuesto nuestra muñeca, codo, hombro, etcétera, ¿no? Una postura, digamos, mala durante mucho tiempo, no digo en el calendario, sino incluso cuando practicamos, ¿no? De tirarte una hora con esa postura forzada, te va a pasar factura. Al día siguiente volverás a coger la guitarra y seguramente notarás ese dolor, ¿no? Y algo que se puede ir cronificando con el tiempo si de alguna manera no atajas eso, ¿no? Si ves que una de tus posturas está, como digo, poniendo mucha curvatura, por ejemplo, en tu muñeca, o que a la hora de tocar tu hombro está todo el rato torcido, es que lo estás haciendo mal, ¿no? Evidentemente hay que esforzarse para tocar cosas en guitarra y a veces llevamos las cosas muy al límite, pero te recomiendo que al menos en tu práctica diaria no te tires muchísimo tiempo con esas posturas, ¿no? Seguramente habrás oído hablar del síndrome del túnel carpiano, en el que directamente ya te tienes que operar de la muñeca, pues porque no puedes más ya de dolores y porque no da de sí la muñeca, ¿no? Eso es por una mala postura mantenida durante muchísimo tiempo. Así que, evidentemente, esfuerzo hace falta, pero si notas dolor en alguna de esas zonas, no lo fuerces durante mucho tiempo en tu práctica diaria, sino descansa un poco, vuelva a retomarlo y de alguna manera intenta corregir ese excesivo esfuerzo. Luego hablaremos de algunos puntos más sobre nuestras posturas a la hora de tocar, pero hay algo también muy importante que puede poner en jaque nuestras articulaciones, nuestras manos, que es la acción de las cuerdas, es decir, la distancia de estas con respecto al mástil. Yo sé que hay muchos guitarristas que prefieren tener una acción bien alta, así para evitar cerdeos y, por ejemplo, pues tener un mayor sustain, ¿no? Es algo lógico también, pero también hay que vigilar eso, ya que, por ejemplo, hay muchísimas guitarras, especialmente guitarras que son muy económicas, que tienen esa gran distancia de las cuerdas con respecto al mástil y que cuesta, pues, un montón apretar. Eso con el tiempo, evidentemente, te va a ir haciendo que tengas que hacer más fuerza de la necesaria. Así que a veces se trata de elegir también ver bien tu guitarra o a lo mejor ajustar por las piezas que te permitan que esas cuerdas estén algo más bajas. Ya te digo que a la larga te vas a sentir más cansado en tu mano, seguramente por esa gran acción, ¿no? Y ahora veremos algunos recursos, algunas técnicas que para hacerlas necesitas que esas cuerdas pues no estén tan altas. No nos vamos a alejar mucho del tema cuerdas, ya que vamos a hablar de su calibre. Evidentemente es algo que también cuenta a la hora de ejecutar ciertas técnicas. Yo tengo guitarras con calibres distintos y cuando estoy con un calibre más grueso, pues evidentemente hay técnicas que me cuesta más realizar porque la cuerda tiene mayor tensión. Eso es algo que también hay que vigilar y si notas que evidentemente un calibre más grueso, aunque el sonido sea mejor o te guste más, pues hace que tu mano sufra, pues también tienes que meditarlo, ¿no? Si merece la pena con el tiempo. Sobre todo si vas a tener una práctica continuada con ese calibre. Hay muchos vídeos al respecto, ¿no? Que hablan de si no es del todo cierto que las cuerdas agudas varíe el calibre a la hora de conseguir un sonido mejor o peor. Así que a lo mejor está bien que le eches un ojo, ¿no? Hay gente que prefiere tener un calibre más grueso en las cuerdas graves y dejar las cuerdas agudas más finas para poderse manejar mejor, por ejemplo, en esos bendings. Ya que estamos hablando de los bendings, del estiramiento, este es otro punto también caliente a la hora de preservar nuestras manos. Habrás notado que cuando te tiras mucho tiempo practicando, pues precisamente haciendo bendings, esos estiramientos, tu mano se puede llegar a resentir, ¿no? No tanto los dedos, pero sí esa muñeca, ¿no? De esa tensión que ofrece de mantener la cuerda arriba. Es algo a tener muy en cuenta y volvemos al punto anterior. Es también muy importante, pues no solo la acción, sino por supuesto el calibre que utilices y que estés a gusto con ello. Aprende, si no llevas mucho tiempo tocando, a hacer los bendings bien, ayudarte de más de un dedo para tirar o dos más, sí, lo que sea necesario para que puedas afinar bien esa nota, pero al mismo tiempo preservar tus manos. Y si los vas a estar haciendo durante mucho tiempo de práctica, vigila también pues el calibre que estás utilizando para ver si es el correcto. Estoy seguro que muchos guitarristas que llevan mucho tiempo tocando, entre los cuales me incluyo, no calientan normalmente cuando cogen la guitarra. Conozco esa sensación, ¿no? Tienes 20 minutos para tocar y lo que menos quieres es estar pues calentando 10 minutos. Pero hay que entender que es cierto que como cualquier tipo de musculatura
musculatura, pues nuestros músculos de las manos pues necesitan ese calentamiento, no solo para preservarnos de lesiones, sino también porque es cierto que cada vez estás, digamos, con el mástil más controlado. Cuando uno lleva un tiempo tocando, esos minutos que has calentado, estás un poco como más suelto con el mástil, que es esa sensación fría de empezar a tocar, ¿no? Creo que es algo importante, sobre todo si notas molestias cuando acabas de tocar, ¿no? Si has acabado de tocar, a lo mejor es porque no has calentado, no tenías la mano preparada para esa función que tienen que hacer pues nuestros dedos, ¿no? Depende de las técnicas, pues tendrás que hacer diferentes tipos de calentamiento también, ¿no? Y por supuesto depende también del guitarrista y de si crees que lo necesitas, pero yo creo que eso malo calentar no va a ser nunca, así que tenlo en cuenta, sobre todo como digo, si acabas con tu mano fatigada. Hay una máxima en guitarra que nos dice que todo lo que es nuevo nos cuesta más esfuerzo hacerlo, como es de lógica, ¿no? Nuestras manos van memorizando, nuestros dedos memorizan todo lo que vamos haciendo con la práctica, y todo lo que es nuevo, pues evidentemente nos cuesta más. Hay que poner especial énfasis, por ejemplo, en cuando tenemos que estirar mucho la mano, por ejemplo, para hacer un acorde que nunca hemos tocado. Evidentemente nuestras manos no están acostumbradas a esa postura, y ahí es donde nos podemos hacer daño, especialmente pues si practicas una y otra vez ese acorde, es posible que acabes muy tocado. Mi consejo es que no empieces de cero haciendo ese tipo de acordes que te cuesta, ¿no? Que tienen grandes estiramientos, ya que seguramente te van a llevar a ese dolor en la muñeca, en los dedos, y al día siguiente lo vas a notar, ¿no? Vas a estar tocado, y seguramente será por eso, ¿no? Porque es una postura nueva, un estiramiento seguramente grande que tienes que hacer, y los dedos pues no están habituados no tienen esa memoria y no están habituados a ese acorde. Así que, sobre todo con lo nuevo, con todo lo que nos cueste estirar y que no hayamos tocado nunca, más cuidado. Otro tema que puede generar bastantes dolores de manos, de muñeca incluso, es el tema de las cejillas. Evidentemente, si tienes que aprender a tocar la guitarra, tienes que hacer cejillas. Lo que importa muchas veces no es la fuerza con la que lo ejecutas, ya que no es un tema de fuerza, sino ver que lo estés haciendo realmente bien, lo que están haciendo los otros dedos, a qué altura del mástil lo estás haciendo. No es lo mismo hacer una cejilla en el traste 8 que hacerla en el traste 1, que los trastes son más anchos. No te lo pongas muy difícil en ese sentido si todavía no te salen bien. Si estás haciendo una cejilla, puedes desplazarla, como digo, a los trastes más agudos para que esa, digamos, extensión de los dedos pues sea menor. Fíjate también en la acción de tus cuerdas, lo que hablábamos antes. Si la acción es muy alta, te va a costar más hacerla. Solo tienes que comparar tocar una guitarra eléctrica y una guitarra española para que seguramente ese mástil más ancho de la guitarra española veas que te cuesta más ejecutar una cejilla y que seguramente la mano está más cansada. Quiero decir que si notas que estás practicando esas cejillas durante un tiempo y el dolor persiste, pues seguramente es que estés haciendo algo mal, ¿no? O póntelo un poco más fácil a la hora de practicar, como digo, elévate el mástil de la guitarra más hacia la cabeza para que de alguna manera te sea más fácil y la tensión no esté ahí tan presente. En fin, es un poco ser conscientes de que está de alguna manera también dañando en nuestras manos esa persistencia. Estamos hablando mucho de la mano del mástil, ya que suele ser la gran perjudicada pues por muchas veces nuestras malas posturas y malos hábitos tocando, ¿no? Pero la otra mano también nos puede dar bastantes problemas, ¿no? En especial, más que la mano, el hombro, la espalda pueden darnos problemas, por ejemplo, técnicas como el down picking, ¿no? Que sabemos que para practicar con esos golpes hacia abajo pues requiere una tensión ahí especial en nuestro brazo, que de estar haciéndola mucho tiempo nos puede dar también problemas, ¿no? Y empezar pues desde problemas de espalda a, por supuesto, de antebrazo, ¿no? Adormecimiento. Así que también hay que tener cuidado, póntelo fácil si vas a practicar esta técnica y empieza pues haciendo pequeños ejercicios de calentamiento, un tempo más bajo, y que de alguna manera esa tensión no esté ahí ya desde el primer momento, y sobre todo se va agudizando pues cuando llevas un tiempo practicando con ella, ¿no? Yo he tenido problemas con esta mano, incluso de problemas de cervicales al hacer fast picking, ¿no? Al estar practicando mucho, ya que esa tensión que estás metiendo ahí a la mano pues repercute en toda esa zona, ¿no? En el cuello, cervicales, como digo. O sea que es un tema que está conectado y que no solo nuestra mano del mástil la que puede tener problemas, sino hay que vigilar también que no tengamos sobre todo una excesiva tensión a la hora de practicar con nuestra otra mano. Vamos a acabar con dos últimos puntos que tienen que ver con los problemas cuando practicamos y también con los problemas, por ejemplo, cuando tocamos de pie o directamente estamos actuando. Cuando practicamos tenemos que estar conscientes de nuestra postura todo el rato, ¿no? Si estás mucho tiempo con esa postura habitual de cuando estamos sentados, digamos, volcados hacia el mástil de la guitarra, hay muchas posibilidades de que acabes con dolores de espalda, ¿no? Dolores en los hombros, dolores lumbares, cervicales. Eso es una mala postura que puedes corregir pues sencillamente sentándote con la espalda erguida, con un cojín incluso detrás, y vas a corregir directamente eso pues a la primera, ¿no? Si tu postura va a estar bien ya desde el principio, empieza, como decíamos antes, o calentando o no poniendo
poniéndotelo muy difícil, ya que si vas a estar pues varias horas tocando, es lógico que acabes con una fatiga en tus articulaciones, así que no te lo pongas difícil desde el principio, ¿no? Muchas veces practicar es lo que más nos lesiona, ¿no? Porque cuando tocas algo, lo tocas y ya está, ¿no? Puede que dure una canción 3 minutos, esos 3 minutos pasan enseguida. Sin embargo, si tú estás practicando hora y media lo mismo, cuando te vas a incorporar, cuando notas esa fatiga en tus manos, ya es tarde, ¿no? Porque ese esfuerzo ya ha estado ahí. Así que muchas veces es mucho peor practicar en ese sentido, nuestra práctica habitual, que estar tocando, por ejemplo, en un escenario. Si eres de los que practica de pie o habitualmente actúas en un escenario, pues la sensación a la hora de tocar la guitarra es muy distinta. Ahí muchas veces tiene que ver, aparte de todo lo que hemos hablado, con la altura a la que tengamos la guitarra. Tienes esa altura característica de algunos guitarristas con la guitarra muy muy baja, o otros con la guitarra muy alta, incluso tipo babero, ¿no? A mí, algunos de mis guitarristas favoritos llevan esa postura muy muy alta de la guitarra, que a mí personalmente, estéticamente no me gusta, pero también entiendo que si la guitarra está muy baja, te lo va a poner muy difícil para algunas cosas. Intento hacer un acorde de fa mayor con la guitarra muy muy abajo, poniendo la cejilla, o intento hacer algunas técnicas con esa guitarra que te fuerza al antebrazo a estar tocando en esa zona más abajo de tu cintura, y vas a ver que cuesta mucho hacerlo, incluso te puede llegar a hacer daño, ¿no? Por digamos, forzar esa postura a tu antebrazo. Así que yo creo que hay que coger un término medio entre lo que te gusta estéticamente y aprender seguramente a ladearnos un poquito la guitarra a la hora de hacer ciertas técnicas, incluso ciertos acordes, no pasa nada, ¿no? Te la ladeas un poco y siempre tienes esa guitarra más alta que hace que tu antebrazo esté más cómodo, ¿no? Que si lo tienes abajo, que puede ser estéticamente más bonito, pero que pone en jaque muchas veces pues nuestra postura, y seguramente a la larga irá lesionando también tu muñeca seguramente, ¿no? Es un poco buscar el equilibrio entre ambas. Bueno amigos, pues hasta aquí este vídeo donde queríamos repasar 10 de los factores que más pueden lesionar nuestras manos, nuestras articulaciones en el aprendizaje de la guitarra. Mándanos tus experiencias, si has tenido alguno de estos u otros problemas, y sobre todo cómo solucionarlos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.